Amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestro estudio para el día de hoy, Día de la Reforma, y vamos a estar hablando sobre lo que es la libertad cristiana. Hoy estamos celebrando 503 años de lo que fue la Reforma luterana y 500 años de los tres grandes escritos, o uno de los tres grandes escritos de Lutero. Entonces, para iniciar, hay una frase que a mí me gustó bueno, hay muchas frases que me encantan de Lutero, pero esta para iniciar me encantó. Lutero dijo que mientras Felipe Melanchthon, no, nuestro querido pastor Felipe Lobo, y yo, refiriéndose a Lutero, tomábamos cerveza en Wittenberg, Dios reformó su iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir Lutero con esto? Que fue el Espíritu Santo, fue Dios quien reformó la iglesia. Él usó, sí, a Lutero como un instrumento para hacer la reforma de la iglesia. Pero hay varios historiadores que dicen que aún si Lutero hubiese muerto en la cuna, la reforma de la iglesia se iba a dar sí, porque la decadencia en la cual se estaba viviendo en Roma era tan grande que había una necesidad de reformar la iglesia, y Dios mismo iba a levantar y iba a hacer esto, porque fue Dios al fin y al cabo el quien reformó su iglesia. Entonces vamos a hablar un poco sobre el camino hacia la libertad cristiana. La libertad cristiana fue escrita en 1520. Como les dije, estamos celebrando 500 años de este escrito de la libertad cristiana, pero antes de adentrarnos a lo que es 1520, hay acontecimientos previos que fueron importantes para el desarrollo de este año en específico, que fue muy importante para Lutero. Entonces, como todos saben, y bueno, hoy estuvimos aprendiendo en la clase con los niños, en 1517, Lutero escribe y publica las 95 tesis. Él las escribe en latín y las publica en la Catedral de Wittenberg porque él no quería que fuera vamos a decir así, un debate público. Él quería que fuera un debate entre académicos para hablar acerca de esto de las indulgencias, de la venta del perdón de los pecados. Pero nadie se presentó al debate que Lutero estaba planteando. Entonces fue para 1518 que tenemos ahí en la pantalla la disputación de Heidelberg, en donde Lutero presenta, vamos a decir así, en Alemania, la nueva teología. Y hago entre comillas nueva teología porque no es una nueva teología, es la teología bíblica, pero que había sido escondida, y es esto de la teología de la cruz. El cristiano vive bajo la cruz de Cristo. Esto significa que vivimos bajo los sufrimientos de la cruz, y ser cristiano es vivir bajo estos sufrimientos, es tener la cruz de Cristo siempre en el centro de nuestra vida. Entonces Lutero, por ejemplo, dice que la disputación de Heidelberg fue un rotundo éxito. Él dijo: fui a pie y me regresé en carro, diciendo que había sido un gran éxito. Después de esto, en 1519, se celebra la disputación de Leipzig. Él está peleando con Juan Eck, que Juan Eck, Lutero, bueno, va a decir que es un adulador del Papa, y en una de sus cartas, bueno, en la carta que le escribe a León X, le dice que no hay peor enemigo que un adulador, refiriéndose a Juan Eck. Y aquí en la disputación de Leipzig, Lutero niega la autoridad suprema del Papa y niega la autoridad suprema de los concilios, porque él dice: los concilios y el Papa se han equivocado y se han contradicho. Entonces, en junio de 1520, Lutero recibe esta bula papal, Ex Urgent Domine, en donde se le decía a Lutero que él necesitaba, le daban 60 días para poder dejar a un lado todo su pensamiento, refutar todo su pensamiento, dijera: pido perdón por lo que dije, y volviera al carril de la iglesia y de Roma. ¿Qué es lo que hace Lutero?
En vez de en estos 60 días hacer lo que la bula papal les dice, bueno, él en agosto de 1520 escribe este tratado a la nobleza alemana. Después, en octubre, escribe otro gran tratado importante, la cautividad babilónica de la iglesia. Y en noviembre, que ya va a empezar mañana, el mejor mes de todo el año, en noviembre, Lutero escribe la libertad cristiana del hombre. Ya para diciembre, no hay marcha atrás. Lutero quema la bula papal y quema también el derecho canónico de la Iglesia romana. Hay muchos acontecimientos que después de esto se suscitan en la vida de Lutero y en la vida de la Reforma, pero estamos hablando sobre el camino a la libertad cristiana, al escrito de la libertad cristiana. Y es importante este escrito porque nos muestra cuál es la vida de cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, la vida de Cristo mismo. Entonces, aquí haciendo un resumen, abuelo de pájaro, a la nobleza cristiana, como ya ustedes saben, Lutero niega el poder exclusivo del Papa para interpretar las Escrituras. También Lutero niega la infalibilidad de los concilios. Él va a decir en una de sus frases célebres que los concilios y papas se han equivocado y hace hincapié en el real sacerdocio de los creyentes. También en la cautividad babilónica de la iglesia, él toma el concepto de la cautividad babilónica, de lo que sufrió Israel, lo que sufrió el pueblo judío bajo el imperio babilónico, y lo lleva a la hora diciendo: Roma está haciendo lo mismo. Roma tiene cautivo, tiene preso el evangelio eterno de Dios, y hay que liberar el evangelio eterno de Dios. Y Lutero va a decir aquí, va a tener un gran parte de su tratado hablando acerca de la parte de los sacramentos. Roma habla acerca de 7 sacramentos. Lutero va a decir no. Los sacramentos son 3 que tienen base y sede bíblica: bautismo, Santa Cena y la absolución. Que aunque la Santa Absolución no tiene un elemento externo, como sí lo tiene el bautismo y la Santa Cena, la Santa Absolución ofrece y otorga el perdón de los pecados y es un mandato de Dios mismo. Y el tercer escrito, la libertad cristiana, es el escrito que vamos a estar hablando, en donde Lutero dice que la gran premisa de Lutero es: el cristiano es libre señor de todo y no está sujeto a nadie. El cristiano es siervo de todas las cosas y está sujeto a todos. Entonces, 1520 va a ser importante para el transcurso de la Reforma. 1521 sabemos que se celebra la Dieta de Worms, donde le piden a Lutero que se retracte. Nuevamente el encargado por el emperador Carlos V o Carlos I de España. El emperador Carlos V envía un representante de la iglesia y le dice a Lutero que se retracte, si no lo van a considerar hereje. Y Lutero dice también otra frase favorita, que quizás es una frase que todo cristiano y todo luterano sabe. Lutero dijo: si me convencen mediante testimonio de las Escrituras o por un razonamiento evidente, ya que papas y concilios se han contradicho y han errado, quedo sujeto a estos pasajes aducidos por mí, y mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios, y no me parece prudente ni recto obrar en contra de la conciencia. Por tanto, no puedo proceder de otra manera. Aquí estoy, que Dios me libre. Amén. Entonces, esto fue un quiebre. No fue el quiebre total de Lutero con la Iglesia Católica, pero sí fue un quiebre en donde Lutero fue considerado proscripto y hereje. Entonces, cualquier persona que lo viera tenía el poder de asesinarlo en nombre del emperador. Así de fuerte estaba ya la situación entre Roma y Lutero. Entonces, este tratado de la libertad cristiana, Lutero se lo va a dedicar al Papa en curso en ese momento, a León X, pero también se lo va a dedicar a este señor que se llama Jerónimo
no puedo pronunciar el apellido, no sé cómo se pronuncia. Este señor era un alcalde y Lutero va a escribir en la introducción, que yo después, si ustedes quieren leer el Tratado de la Libertad Cristiana, deberían de leerlo, yo se los puedo enviar. Lutero en su introducción, en su carta al Papa, va a tener un lenguaje muy conciliador, un lenguaje muy evangélico. Incluso Lutero va a decirle al Papa, va a estar hablando de él y va a decir el beato Padre, el excelentísimo Padre, el bienaventurado Padre, y en muchas oportunidades va a decirle al Papa, estoy orando por ti, porque tú, y aquí hay un juego de palabras, el Papa se llamaba León, le decía, tú estás como cordero en medio de leones, y esta gente está ensuciando tu causa, está ensuciando a la iglesia, hablando acerca de la curia romana. Entonces, por ejemplo, Lutero va a escribir en su introducción a la libertad cristiana diciendo, así vengo, beatísimo Padre, y ruego postrado, si aún se puede hacer, que te impongas a esos abusadores, aduladores, que son enemigos de la paz, mientras simulan una actitud pacífica y les coloques el freno. Pero nadie debe presumir que me retracte, beatísimo Padre. Pero si uno prefiere que el asunto sea envuelto en un enredo aún mayor, además admito leyes para interpretación de la palabra de Dios, pues que ella, que enseña la libertad de todas las demás cosas, no debe ser cercenada. Salvo estos dos supuestos, puedo hacer y sufrir todo y lo haré con buen grado. Odio las contiendas, dice Lutero, y pareciera que no, pero en realidad a Lutero no le gustaban las contiendas. No provocaré a nadie, pero no quiero que tampoco me desafíen. Y si me retan, como Cristo es mi maestro, no me faltará palabras. Y sabemos que a Lutero no le faltó, como buen alemán, no le faltó ningún tipo de palabra para increpar a Roma, para increpar a los aduladores de la palabra de Dios, los aduladores de Roma, del Papa, perdón. Y bueno, Lutero, ya empezando con lo que es la libertad cristiana, Lutero va a empezar diciendo, a fin de que conozcamos a fondo lo que es el cristiano y sepamos en qué consiste la libertad que para él adquirió Cristo y de la cual él ha hecho donación, como tantas veces repite el apóstol Pablo, quisiera asentar estas dos afirmaciones. El cristiano es libre señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. El cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos. Esto es algo que deberíamos de aprender cada uno de nosotros. Como buenos luteranos deberíamos de aprender estas dos afirmaciones que dice Lutero. El cristiano es libre señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. El cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos. Estas afirmaciones pueden que se contradigan una con la otra. Y ahí encontramos lo que se denomina la paradoja en la libertad cristiana. Una paradoja es una figura que se emplea para expresar quizás expresiones que aparentan una contradicción, pero que al final encierran una verdad oculta. ¿Cómo puedo ser yo libre si soy esclavo? Pero ¿cómo puedo ser esclavo si soy libre? Es algo que, bueno, la palabra de Dios nos lo va a decir y el mismo ejemplo de Cristo nos los va a enseñar a cada uno de nosotros. No hay mejor ejemplo que ver lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que Cristo ha venido a hacer al mundo. Entonces, vamos a ver más adelante cómo Lutero va a estar hablando en cuanto a esto, pero Lutero, para que nosotros podamos entender lo que significa esto de la libertad cristiana, esta paradoja de la libertad cristiana, él va a decir que el hombre tiene una naturaleza espiritual y el hombre tiene una naturaleza corporal. En la naturaleza espiritual está encerrado todo lo que tiene que ver con el alma. El nuevo ser, un ser interior, y eso es producto de la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y va a hablar acerca del otro lado del hombre corporal, el hombre que es
de carne y sangre, el hombre que es nacido de carne y sangre, el viejo hombre y externo. Aquí va a estar hablando acerca de lo que son las obras y el amor. Entonces, aquí Lutero va a tener un largo bloque para hablarnos acerca de lo que es la fe, y después va a tener otro bloque no tan largo como el de la fe para hablarnos acerca de lo que es el amor, las obras, la misericordia. Y todo esto es importante para que nosotros lo conozcamos, porque es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Como les decía, la libertad cristiana y la vida cristiana es la vida de Cristo. Por eso se llama vida cristiana, no vida luterana. Aunque ser luterano significa ser cristiano. Pero se llama la vida cristiana porque es la vida de Cristo. Por algo, por ejemplo, tenemos un calendario litúrgico donde escuchamos domingo a domingo el Evangelio de nuestro Señor. Paseamos por... empezamos con el Adviento, el nacimiento, después vamos en la Epifanía, su revelación, pasión, muerte, resurrección, la vida cristiana, ahora insertados en la vida de Cristo. Y eso es lo que Lutero va a estar haciendo énfasis acá, para dejar a un lado todas estas pretensiones de Roma sobre la venta del perdón de los pecados y que yo puedo obrar para el perdón de los pecados. Entonces, yo quiero empezar con este ejemplo. No es un ejemplo que aparece en la Libertad Cristiana, pero es un ejemplo que se me ocurrió con el hombre espiritual, el viajero. Cuando uno quiere hacer senderismo, por ejemplo, aquí en España es muy famoso el Camino de Santiago. Si nosotros quisiéramos hacer el Camino de Santiago, yo lo quiero hacer en algún momento de mi vida, no sé si lo voy a hacer totalmente el completo o cómo lo voy a hacer. Lo voy a hacer en algún momento, si Dios me da la fuerza, como tal. Pero si nosotros queremos hacer senderismo, si nosotros queremos ir a hacer este Camino de Santiago, ¿qué necesitaríamos nosotros para hacer senderismo? A ver. Zapatillas, quizás agua. Para cómoda, agua. Agua, cómoda, una mochila. Necesitaríamos, por ejemplo, comida sí, para todos estos días. Algo que yo he aprendido es que, por ejemplo, uno necesita siempre un recambio de medias. Uno tiene que mantener los pies secos y calientes y frescos. Entonces, bueno, uno necesita también prepararse. O sea, si yo quiero hacer, por ejemplo, el Camino de Santiago, necesito prepararme, necesito hacer ejercicio, necesito caminar y ver, por ejemplo, cuánto puedo hacer, cuántos kilómetros puedo hacer en un día. Entonces, todo eso es una preparación que uno necesita, una preparación exterior que uno necesita. Pero el cristiano, que es peregrino en este mundo, la preparación, nosotros necesitamos una preparación, pero nuestra preparación no es una preparación externa, no es una preparación que se basa en las obras externas. Toda obra externa que nosotros hagamos no nos garantiza en realidad el camino al cielo, llegar a la meta que es el cielo eterno. La única obra que vale es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y la obra de Cristo en la cruz se nos es dado a nosotros por los medios de gracia, por la palabra y por los sacramentos. Y estos medios obran la fe en cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender y comprender de que la fe no es algo mío, no es algo propio. La fe es algo externo, algo de afuera, es algo que viene del cielo hacia nosotros y viene es por la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, Lutero, en uno de sus párrafos de la Libertad Cristiana, él va a decir, ni en el cielo, ni en la tierra existe para el alma otra cosa en que vivir y ser bueno, libre y cristiana que el Santo Evangelio, la palabra de Dios predicada por Cristo. Como él mismo dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá eternamente. O como él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el alma puede prescindir de cualquier cosa, menos de la palabra de Dios.
Entonces, Lutero va a decir también en su texto de la libertad cristiana que aquel que vive a un lado de la palabra de Dios es la persona más desgraciada y más desdichada del mundo, porque no tiene la palabra que nos da fe, y esa fe nos da vida eterna a cada uno de nosotros. Y esto me recuerda, por ejemplo, la historia de Caín. Todos sabemos la historia de Caín y Abel. Caín mata a su hermano Abel por envidia y es castigado, es separado de la presencia de Dios, es separado también de su familia, de sus padres. Y cuando Caín es castigado, ¿cuál es la frase que él dice? Grande es mi castigo para que yo pueda soportarlo. Entonces Dios le pone una marca a Caín para que nadie lo mate, porque él decía, bueno, grande es mi castigo, que me maten. No. Y le pone una marca. Entonces, Lutero va a hacer mucho énfasis en el texto de la libertad cristiana sobre la palabra de Dios. Y, por ejemplo, Lutero va a decir que la palabra de Dios tiene que ser predicada correctamente. En estos días decían que así voy a ser yo cuando esté viejito, con todo el pelo canoso, pero Lutero él dice que la palabra de Dios no solamente necesita ser predicada, sino necesita ser predicada correctamente. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, en el metro en Dominicana, no aquí en Madrid, en el metro Dominicana, estaba una persona predicando. Y lo que estaba predicando era: todos van a ir al infierno porque no hacen esto y esto y esto y esto y esto. Para ir al cielo tienen que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Eso es cercenar el evangelio, es cercenar a Cristo y su cruz. Uno tiene que predicar ciertamente ley y el evangelio. Uno tiene que predicar quién es el ser humano y quién es Dios en Cristo. El ser humano es un pecador, y como pecador mi obra son trapos de inmundicia. Mi obra no vale nada para mi salvación, pero yo tengo un Cristo a favor mío que ha muerto en la cruz del Calvario para darme perdón. Entonces Lutero dice: entrégate a Él, hablando acerca de Cristo, con una fe inquebrantable. Confía en Él sin desmayar. Entonces, él va a seguir hablando en el texto de la libertad cristiana sobre la fe. Si ustedes en algún momento tienen alguna duda sobre qué es la fe y sobre qué significa la fe, primero vayan a la Biblia. Hebreos 11:1 dice: sí, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y va a desarrollar todo un pasaje sobre lo que es la fe. Pero si aún tienen dudas, el texto de la libertad cristiana es excelente para aclarar todas esas dudas en cuanto a la fe. Lutero va a hacer mucho énfasis en que el hombre espiritual tiene que tener, su fe, el objeto de la fe tiene que ser Cristo. ¿Qué significa que Cristo sea el objeto de la fe? Que todos mis sentidos tienen que ver a Cristo, tienen que captar a Cristo, que mi razón tiene que saber que Cristo es mi Señor y mi Salvador, que mi corazón atesore eso y se agarre y se aferre a la cruz de Cristo, que incluso cuando yo esté durmiendo, que uno dice, no, bueno, cuando yo estoy durmiendo no sueño, o sueño cosas locas y raras. Cuando uno esté durmiendo, que aún nuestro subconsciente sepa que Cristo es mi Señor y que esa fe se aferra y se agarra a la cruz de nuestro Señor. Entonces Lutero va a hablar acerca de la fe como lo que encierra todo el cumplimiento de las cosas de Dios, de sus mandamientos, de su justicia, de su amor. ¿Por qué? Porque si Cristo es el objeto de la fe, Cristo cumple los mandamientos a cabalidad. Yo no puedo cumplir los mandamientos. Yo no soy capaz de cumplir aunque sea uno de los mandamientos. ¿Por qué? Porque soy pecador, pero Cristo los cumplió. Eso no significa que ahora, como Cristo lo cumplió, yo no lo tengo que cumplir. No. La fe nos lleva a nosotros ahora no ver la ley de Dios como un mandato que tengo que cumplir para ser salvo, sino como una guía cristiana en la cual yo sé que debo de confiar en Dios por sobre todas las cosas, que yo debo de amar a mi prójimo, que yo debo de escuchar la palabra de Dios con agrado, y que todo esto que hizo Cristo, Él me entrega su justicia, me entrega su amor y ahora me ayuda a vivir en la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios?
La voluntad de Dios la encontramos expresada en sus mandamientos. Pero nuevamente, como les dije, ahora no vemos la ley como algo que tenemos que así cumplir a rajatabla, porque si no vamos a morir, porque vivimos bajo la letra de la ley. No, vivimos bajo la letra del Evangelio, y la ley que por Cristo mismo, y es el Espíritu Santo quien nos guía a ver ahora la vida cristiana, amando a Dios por sobre todas las cosas y amando a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, en resumen de la fe, Lutero dice que tiene un triple poder. Primero, la fe nos libra del yugo de la ley y de tener que cumplir absolutamente la letra de la ley. La fe sola justifica sin la obra de la ley, y también Lutero va a decir que esta libertad la tenemos solamente en Cristo, que es el objeto de nuestra fe. Entonces, no hay, por ejemplo, mayor deshonra a la palabra de Dios que pensar que yo puedo hacer algo para obrar mi salvación, que yo puedo hacer algo para ser justo delante de Dios, que incluso, por ejemplo, María o alguno de los santos me da algo a mí, o ellos interceden y ponen un granito de arena, como mucha gente dice, ponen su granito de arena para la salvación, porque eso es, nuevamente, cercenar la cruz de Cristo, es darle la espalda a la cruz de Cristo. Entonces, bueno, aquí Lutero va a traer, después de todo esto, va a traer tres grandes conceptos acerca de la fe, que son conceptos doctrinales, que todos nosotros como luteranos sabemos, aprendimos en el catecismo. Y, por ejemplo, está este que se llama intercambio feliz, o, por ejemplo, en esta traducción dice el gozoso trueque. Me gusta más intercambio feliz, y el intercambio feliz se basa en que yo le entrego todo mi pecado, toda mi inmundicia, toda mi maldad, se la entrego a Cristo. Él la toma en la cruz y Él me entrega amor, me entrega perdón, me entrega su justicia, me entrega vida eterna, me entrega la salvación, me abre el cielo de par en par. Entonces, este intercambio feliz es feliz para mí, es feliz para ti, es feliz para todos los cristianos, pero no es feliz para Cristo, porque para Cristo le costó su propia vida, pero Él la entregó con gozo y con agrado porque nos ama a cada uno de nosotros. Entonces, este es el intercambio feliz. El que no conoció pecado se hizo pecado por causa de nosotros. Y eso nos lleva, el intercambio feliz nos lleva a ver a Cristo como el novio. Lutero, las frases que estoy tomando y que pongo aquí de Lutero son porque me gustaron muchísimo, y me encanta este concepto que trae Lutero, y él dice: al apropiarse Cristo del pecado del alma del creyente en virtud del anillo de boda de este, es decir, por su fe, es como si Cristo mismo hubiese cometido el pecado, en donde resulta que los pecados son absorbidos por Cristo y perecen en Él. Que no hay pecado capaz de resistirse la invencible justicia de Cristo. Entonces, esto nos recuerda lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros hemos muerto al pecado junto con Cristo, pero hemos resucitado ahora para una vida nueva en Cristo. Entonces, mis pecados son clavados en la cruz de Cristo, son absorbidos en el cuerpo de Cristo, y Él muere por todos mis pecados, y ahora yo recibo perdón y vida eterna por todo eso. Y luego Lutero va a hablar sobre, creo que este fue el párrafo que más me gustó y el concepto que más me gustó. No es que los otros no me gustaran, son fantásticos, pero Lutero, y investigando un poco sobre esto, Lutero habla acerca de Cristo como el primogénito. Y el concepto de la primogenitura en Israel era muy importante. El primogénito era el señor de sus hermanos, y era también considerado el sacerdote, tenía el rol de sacerdote, es decir, tenía que interceder ante Dios por sus hermanos. Entonces, en esta pintura podemos ver la escena de Isaac con Jacob, Isaac dándole la bendición a Jacob, la bendición de la primogenitura. Pero sabemos que Jacob nació después de Esaú, pero Esaú vendió su primogenitura por un plato de alubias, un plato de habichuelas, de porotos, de caraota, vendió su primogenitura.
Y cuando Esaú se da cuenta de lo que tanto Rebeca como Jacob hicieron, le dice a Isaac, bendíceme, dame la bendición. Isaac le dice, la bendición de la primogenitura es una sola. Y esa ha sido dada a Jacob. Jacob se convierte en, o sea, él es el líder de la tribu, de la nación santa, del pueblo que Dios escogió. Entonces, por eso se habla de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No se dice de Esaú, sino se dice de Jacob. Y teniendo este concepto de lo que es la primogenitura, Lutero va a hablar acerca de Cristo como el primogénito de toda la creación, como el primero, como el que es desde la eternidad y que por él fueron creadas todas las cosas, y así él es el Señor de todo. Cristo es el Señor de todo, y ahora por causa de su nombre, por causa de la cruz, por causa de que tú y yo tenemos su nombre escrito en nuestra frente y en nuestro corazón, Él nos hace señores a cada uno de nosotros. Él no se queda con el señorío del cielo, Él nos entrega a cada uno de nosotros. Él nos hace sacerdotes y reyes a cada uno de nosotros. Y eso es algo bíblico, eso es algo que encontramos en las Escrituras. Juan, en las Revelaciones, dice que y vio a los 24 ancianos sentados con coronas en tronos al lado del trono del Cordero. Bueno, está hablando acerca de la iglesia de Cristo, que es tanto sacerdote como rey, y él va a hacer mucho énfasis, Lutero va a hacer mucho énfasis en cuanto a esto, y en cuanto a que la predicación de la palabra de Dios nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a reconocer dos cosas. Uno, que soy pecador, y otro, que soy rey y pertenezco ahora al reino de Cristo. En pocas palabras, soy mendigo, pero soy rey. ¿Se acuerdan la historia del príncipe y el mendigo? Eran hermanos, gemelos, uno estaba en la calle, vivía en la calle, el otro vivía en el palacio, cambian roles. Nosotros cambiamos con Cristo y Él nos hace señores y reyes a cada uno de nosotros. Entonces, en el resumen del primer bloque de la libertad cristiana, Lutero va a estar hablando y va a hacer hincapié y énfasis sobre lo que es la fe y y ahora va a hablar acerca de lo que produce la fe. Entonces, por eso tú y yo podemos decir que el cristiano es libre señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. Tú eres señor de todas las cosas. ¿Por qué? Por tu propia obra, por tu propio poder, ¿eres señor de todo? No, sino por la obra de Cristo, porque Cristo nos hace señores, nos hace sacerdotes, nos entrega el perdón de los pecados, nos entrega vida eterna y salvación. Y eso todo lo hace, esos son todos los beneficios de la fe. La fe produce frutos, y estos frutos son obras. Ahora les pregunto, ¿las obras me dan a mí la salvación? Exactamente, no, las obras no me dan la salvación, pero eso no quiere decir que no hay que hacer buenas obras. El apóstol Pablo define las obras como la primicia del Espíritu. El hombre regenerado ahora por Cristo, mediante la fe, como en respuesta a la fe que se nos ha sido dada y se nos ha sido otorgada por el Evangelio, hace buenas obras para el prójimo. Estos se llaman obras de amor, obras de misericordia. Entonces ahora nosotros podemos decir, en términos de la libertad cristiana, el cristiano es servidor de todos, de todas las cosas, y está supeditado a todos. Somos siervos. Cuando se habla acerca de siervo, es ser esclavo, es servir a mi prójimo en amor. Entonces quizás uno se pregunte, bueno, ¿cómo yo puedo el día de hoy, si estoy confinado, si hay toque de queda, si Madrid está cerrada, cómo yo puedo servir a mi prójimo si no puedo ver a mi prójimo? En realidad, en nuestras vocaciones, podemos ir a nuestro trabajo, salimos al supermercado porque no vamos a pasar hambre, salimos al supermercado, caminamos quizás un poco por ahí antes del toque de queda. En esos momentos uno puede servir al prójimo y mostrar el amor de Dios al prójimo. Entonces, Lutero va a estar hablando diciendo que las obras nosotros las hacemos no para ganar la salvación, sino para doblegar el cuerpo, para limpiarlo de todas las malas intenciones.
Por eso es que el apóstol Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. También dice Pablo, pero los que son de Cristo han crucificado en la carne sus pasiones y deseos. Esto no quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo un mal pensamiento, voy a ir entonces ahorita a Amazon, me voy a comprar un látigo y me voy a estar cayendo a latigazo por cada mal pensamiento, porque el apóstol Pablo dice, golpeo mi cuerpo. Cuando el apóstol Pablo dice, golpeo mi cuerpo, está hablando de esto como una disciplina en la cual no es algo físico, sino es algo para alabar a Dios. Es para honrar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si Sabanás, Sabanás, cuando hablo de Sabanás, son las sábanas, se nos quedan pegadas y uno dice, 5 minuticos más, y en esos 5 minuticos más, y voy posponiendo la alarma, llegan a ser las 9:25, un día domingo, 9:25 de la mañana, y yo sé que en Madrid el culto es a las 9:30 y a las 9:25, mira, son las 9:25 y me visto corriendo y salgo corriendo a la iglesia y estoy así medio dormido. Si yo sé que yo soy así, bueno, el día domingo me paro a las 7 de la mañana, me tomo un cafecito, preparo un desayuno, me siento en mi sofá, leo las lecturas, que por cierto en un rato se las voy a enviar, leo las lecturas del domingo, quizás canto uno de los himnos y voy contento y alegre al culto temprano a las 9:30 para escuchar de la palabra de Dios. Yo soy una persona que a veces me cuesta, ciertamente, y voy posponiendo. Como yo sé que yo voy posponiendo el reloj, pongo mi reloj, mi alarma desde las 5:30 de la mañana, 5:30, 5:35, 5:45 y así. Hay un juego en donde voy posponiendo, voy quitando y ya a las 7, ok, ya es hora. Ya jugué con el reloj, ya jugué con posponer. Ahora ya me puedo parar a las 7 de la mañana para estar listo para escuchar y recibir los dones de Dios. Entonces, va a seguir Lutero hablando sobre lo que es la libertad cristiana en cuanto a lo que es las obras que no son para salvación, y va a poner este ejemplo fantástico de Adán en el jardín del Edén. Y va a decir, Adán en el jardín del Edén no trabajaba para ganar la salvación. ¿Por qué? Porque él ya era salvo. Él era sin pecado, él era perfecto, era justo. En ese momento no había entrado el pecado. Dios instituye el trabajo para que primero Adán no estuviese ocioso en el jardín y después para que por medio del trabajo Adán pudiera alabar y glorificar a Dios mediante la administración y el cuidado de la creación. Entonces, Lutero va a decir, hablando en cuanto a esto, por sus frutos los conoceréis. Va a decir, las obras buenas y justas jamás hacen al hombre bueno y justo, sino que el hombre bueno y justo realiza obras buenas y justas. O sea, mi obra no me va a ser justo, es al revés. Cuando yo soy un buen hombre y yo soy un buen hombre por causa de Cristo y lo que Cristo ha hecho, ahora la respuesta de la fe es hacer buenas obras. Las malas obras nunca hacen al hombre malo, sino que el hombre malo ejecuta las malas obras. Esto quiere decir entonces que la fe que me ha justificado es la misma fe que me lleva y me mueve a realizar buenas obras. Y en este concepto de lo que son las obras de amor para mi prójimo, Lutero va a decir, si yo creo que yo pongo un granito de arena para mi salvación y para la salvación también de otros, porque llega un momento en donde hay gente que es tan orgullosa que dice, yo contribuyo también para la salvación de otros. Mira, que yo lo traje a la iglesia. Mira, es que se confirmó por mí. Cuando uno cree esto, cuando Lutero dice, uno se ha hecho ciego, tiene una venda en los ojos y no puede ver a Cristo y a crucificado. Entonces, muchas veces nosotros sentimos orgullo. A veces uno puede decir, bueno, yo me siento orgulloso de que no he faltado ningún domingo. Tengo un récord de asistencia dominical que nadie me puede ganar, ni siquiera el pastor me puede ganar en el récord de asistencia dominical. Si ahora yo pienso y tengo más en estima mi récord de asistencia dominical
que la cruz de Cristo y que mi prójimo, que no ha podido venir por X o por Y, porque está confinado, porque no puede venir a la iglesia y todo eso, y no voy y lo llamo y le digo, mira, ¿cómo está? ¿Qué es de tu vida? Sino que lo más importante para mí es mi récord. Entonces hay que arrepentirnos y hay que reconocer que estoy ciego y que no estoy viendo a la cruz y a Cristo. Entonces, Lutero dice, no tenemos que vernos a nosotros mismos y nuestras obras, sino tenemos que ver a Cristo y amar al prójimo. Entonces, en resumidas cuentas de este párrafo, Lutero va a decir que las obras o la intención de las obras son para servir y para ser útiles para los demás. Yo no hago las obras para mí, yo hago las obras para los demás, para servir a mi prójimo. Entonces, él aquí, por ejemplo, va a estar desarrollando todo este concepto de lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Pablo dice en Filipenses 2, que hagan ustedes mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo Dios, no se aferró a eso como, o sea, no tomó eso como cosa a la que aferrarse, sino que se vació, se hizo hombre y vino a habitar en medio de nosotros para darnos perdón y salvación, para morir en la cruz. Y ahora, bajo esa humillación, Dios lo levantó y en lo más sumo y le dio un nombre por sobre todo nombre, para que ahora todo lo que está tanto arriba en el cielo como debajo doblen rodillas en el nombre de Cristo. Entonces, mi nombre, la gente no se va a tener que arrodillar por mi nombre, sino por el nombre de Cristo. Pero vemos que Cristo, Señor de todo, el Señor de la creación, por en la cual todo fue creado y hecho, Él no tomó eso como cosa para la que aferrarse y decir, no, yo no quiero salir de mi trono. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que salir de mi trono? Para morir en una cruz, para que me escupan, para que me claven y me torturen. No tengo que hacer eso. No, Cristo lo hizo por amor a cada uno de nosotros. El Señor se hizo siervo. Entonces, el resumen de la libertad cristiana es esto. La fe que es producida por la palabra de Dios a causa de lo que Cristo ha hecho por nosotros, va a producir amor, va a producir estos buenos frutos de amor para que ahora yo, siendo una persona libre por causa de Cristo, me haga siervo de mi prójimo en amor. Entonces Lutero va a poner este juego y va a decir, en fe para con Dios y en amor para con mi prójimo. Y eso, si uno lo ve, a veces hace una cruz. En fe para con Dios, hacia arriba, y en amor, en la parte horizontal, para con mi prójimo. Entonces, él, ya para ir concluyendo, Lutero va a decir que su consejo es que si uno desea hacer estas obras, si uno desea rezar, si uno desea ayunar, no lo haga para uno mismo, sino para el prójimo. Entonces, si ustedes desean ayunar, que yo no les estoy diciendo tienen que ayunar y todo eso, la Biblia, todo el cumplimiento ha sido una persona de Cristo, pero si ustedes ayunar un día porque quiere dedicarle esa hora o ese día a meditar en la palabra de Dios, entonces la comida que, por ejemplo, usted está dejando de comer, usted puede ir afuera de su casa y hay mucha gente que necesita imagen en estos momentos y puede decirle, toma, come esto. Esto te lo está mandando Dios, no te lo estoy dando yo, esto te lo está mandando tu Señor. Y hacerlo que mi mano derecha no sepa lo que mi mano izquierda está haciendo. Uno callado hace eso, se va a su casa y da gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado. Entonces, la conclusión de Lutero sobre la libertad cristiana es fantástica, como todo el escrito, y lo voy a leer en esta traducción que me gusta más y no la que está en pantalla. Lutero dice, se deduce de todo lo dicho que el cristiano no vive en sí mismo, sino en Cristo y el prójimo. En Cristo por la fe y en el prójimo por amor. Por la fe sale el cristiano de sí mismo y va a Dios, y de Dios desciende el cristiano al prójimo por amor. Pero siempre permanece en Dios y en el amor divino, como Cristo dice, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. He aquí la libertad verdadera, espiritual y cristiana, que libra al corazón de todo pecado, mandamiento y ley. La libertad que supera a toda otra cosa en los cielos y supera la tierra.
Quiera Dios hacernos comprender esa libertad y que nos conserve en ella. Amén. Entonces, siguiendo con esto del camino hacia la libertad cristiana nos lleva solamente a la mitad de lo que es la reforma, el camino de la reforma. Pero el resto de la historia nosotros la conocemos. De aquí en adelante la reforma va a dejar de ser la historia de una persona, de Lutero, y va a asumir las proporciones de un movimiento. Y rápidamente va a llegar a todas partes de Europa. En la fe y en la ética, y tal vez sobre todos los modos de entender la iglesia, nace una nueva forma de cristianismo, entre comillas, nace una nueva forma de cristianismo. Es regresar al original, a las bases, a la Biblia y a la iglesia primitiva. Por eso es que es importante que nosotros reconozcamos, y nuevamente les digo que aprendamos esto que dice aquí en la pantalla: el cristiano es libre señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. El cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos. El cristiano es libre señor por la fe, porque Cristo nos hace libres a cada uno de nosotros, pero el cristiano es siervo, es esclavo del prójimo por amor, porque ve la necesidad y amando al prójimo se hace esclavo de él. Entonces, esta es la suma de la vida cristiana expuesta en una forma breve, dice Lutero. Entonces, como les decía, esta es la suma de la vida cristiana porque es la vida de Cristo que ahora tú y yo vivimos. Tú puedes creer que esta historia es tu historia, pero en realidad la historia de la humanidad es la historia de Cristo en medio de nosotros. Tú y yo somos un pequeño apéndice, un pequeño capítulo dentro de la gran historia de Cristo, dentro de la gran narrativa de Cristo. Tu narrativa es importante para Cristo. ¿Por qué? Porque Él te ama, porque Él murió por ti, porque Él tomó tu pecado y ahora te hace libre y te da todos los beneficios de la cruz. Cuando tú te acercas a la iglesia a escuchar su palabra, cuando te acercas a su altar para recibir su cuerpo y su sangre, Cristo se alegra y el cielo se alegra. Y cuando toque al fin aquí tu vida, no pienses que es el final de tu capítulo. No, la vida continúa en el cielo, en la eternidad, porque es la vida de Cristo. Entonces, esta es la libertad cristiana. Esto es todo lo que trae Lutero en referencia a la libertad cristiana. Es un bonito texto para ir meditando y aprendiendo lo que es nuestra vida en Cristo. Y voy a parar aquí un momento de compartir. Muy bien. Y bien, mis queridos hermanos, si alguno de ustedes quiere leer a fondo, porque yo lo que hice fue un panorama sobre la libertad cristiana. Si usted quiere leer a fondo la libertad cristiana, nosotros tenemos este librito de la libertad cristiana. Trae dos ensayos previos: El camino hacia la libertad cristiana y La teología de la libertad cristiana. Usted puede contactarse conmigo. A los que viven en España, ustedes pueden contactarse conmigo y yo puedo tratar de conseguirles este librito. Ahora, si usted no la quiere leer hoy, ya, yo puedo enviarle La libertad cristiana a su correo. La pueden conseguir también en internet. Hay un PDF, ustedes pueden poner Libertad cristiana de Martín Lutero, PDF, y pueden conseguirlo en una página que se llama Escritura y Verdad. Lo único es que a mí no me gusta mucho la traducción de ese. Me gusta más la traducción de aquí, pero es lo mismo. Y si usted quiere, que todavía faltan 2 meses, sí, para que termine el año, como estamos en el año de los 500 años de los 3 escritos de Martín Lutero, si usted quiere leer el escrito de A la nobleza alemana y la cautividad babilónica va a necesitar más tiempo. Este librito se lo puede leer en un día, en 2 horas o menos. De la cautividad babilónica, quizás en una semana, dependiendo del ritmo de lectura. Yo lo leería en 2 meses. Quizás hay gente que lo podría leer en un día. Yo se los puedo enviar, ustedes me pueden contactar, me pueden mandar un WhatsApp y me pueden decir: mira, Isaac, quiero que me envíes los escritos, y yo se los puedo enviar para que los lean.
Yo los tengo en PDF, se los puedo enviar a cada uno de ustedes. Entonces, mis queridos hermanos, para mí